Bienvenidos a Entrevistas al Espectador. Mi invitado hoy es Fernando Cano Busquets, hijo del asesinado director del Espectador Guillermo Cano Izaza, con quien tuve el honor de aprender a hacer periodismo a comienzos de los años 90. En esa época, Fernando y Juan Guillermo Cano, el hermano, asumieron la dirección del Espectador después de la muerte de don Guillermo Cano a manos del cartel de Medellín. Bienvenido. Muchísimas gracias, Nelson. Es un honor estar otra vez por aquí con esta redacción. ¿Cómo fue asumir la dirección del Espectador en esos años de miedo? Pues fue bastante difícil, muy complicado. Nosotros éramos compañeros de los redactores del Espectador y tratar como de entrar a reemplazar a alguien irreemplazable, pues fue bastante difícil. Había un enlace que fue clave en esos años y fue don José Salgar, ¿no? Que sí, también venía de los años con don Guillermo Cano. Ese empalme de generaciones, correcto. ¿fue duro por las circunstancias? Sí. Digamos que la junta del Espectador, en esas épocas en que había cabezas amenazadas, decidió hacer un grupo de personas que comandaran ese barquito de papel. Entonces nos asignó a don José, a Juan Guillermo y a mí funciones como esa trilogía para manejar el periódico. A nuestras espaldas tenemos un retrato que recuerda a don Guillermo Cano como un visionario, que creo que estamos de acuerdo en que era un visionario. Pero recuérdeme a Guillermo Cano Izaza como padre. Él era una persona muy cariñosa, muy familiar. Su refugio tal vez era la familia, era su finca cerca de Bogotá, donde tenía sus pocos ratos de ocio, dedicados pues completamente a la lectura, pero un padre amoroso, como lo fue también en la redacción del periódico. Yo creo que la redacción del periódico era una extensión de su familia. Entonces, como tal, los felicitaba y los regañaba. ¿Y como periodista, cómo lo recuerda? Hombre, yo extraño esa figura de un periodista detrás de las cámaras, detrás de todo protagonismo, detrás de toda influencia de cóctel. Una persona completamente dedicada al oficio del periodista. Él entendía que poder opinar o poder dar noticias era un privilegio que le habían dado y que era un servicio para la comunidad, y así lo asumía él, ¿no? Entonces ese oficio de servidor público para la sociedad pues se añora ahora en estos tiempos. ¿Él era, qué tan cercano lo sentía usted? ¿Era consejero? ¿O en qué momento influyó tanto en usted para que usted dijera, voy a dedicarme también al periodismo? Sí, correcto. Yo empecé de fotógrafo, pero él publica El abuelo que no conocí. Y yo dije, wow, yo quiero seguir esos pasos para poder decir esas palabras y expresarme como lo hace él. Nunca he podido hacerlo, pero de ahí nació como las ganas de escribir. ¿Pero esa en qué edad fue? ¿En qué momento fue ese punto de quiebre? Yo creo que yo tendría que por ahí unos 22 años. Yo estaba muy aficionado a la fotografía. Era mi modo de expresión, todavía lo es. ¿Sigue siendo? Sigue siendo, sí. Pero en ese momento como que entraron las ganas de escribir. Entonces esa influencia no se daba, usted póngase a escribir o haga esto. No. Todo fue tan espontáneo que se hizo más vital, ¿no? Okay. ¿Pero qué le decía él como consejo cuando se dio cuenta que sí, Fernando le gustaba el periodismo, así fuera a través de la fotografía? Pues él me dijo que tenía que aprender desde abajo. Yo le pedí el favor de que alguien me enseñara fotografía, porque era una materia que daba en mi carrera,
Y yo no tenía ni idea, entonces me mandó para el laboratorio del periódico y allá me enseñaron Germán Castro y Acuña a revelar rollos, a tomar fotografías y fue tan mágico lo que encontré ahí que ahí me quedé. Al cuarto oscuro. Al cuarto oscuro, exacto. La magia de ver aparecer algo que uno había visto en otro lado fue impresionante, ¿no? Claro. Para ustedes que no saben, Fernando Cano sigue dedicado a la fotografía, ha sido Premio Nacional de Fotografía y sigue dándole vueltas a Colombia, retratando, y lo que más me gusta es que retrata no esos acontecimientos extraordinarios, sino todo lo contrario, la cotidianidad de las personas, especialmente los campesinos. Correcto, sí, yo creo que mi tema es la geografía humana de Colombia. Ahí descubro quiénes son los que verdaderamente hacen que seamos una sociedad distinta a otras, hacen la colombianidad. Entonces, eso yo creo que se lo aprendí a Guillermo Cano en sus escritos. Entonces yo trato en fotografías de editorializar, digamos. Eso es más o menos su forma de trabajo. Interpretar el país. Sí, sí, correcto. ¿Y qué le decía él cuando ya empezaron a aparecer sus primeras fotografías? No, el tratamiento era como para cualquiera de los reporteros, si estaba bien merecida primera página, ahí también aparecía yo. Ese era, digamos, un honor para cualquiera de los fotógrafos aparecer a 2 columnas o 3 de primera página o de página de sección. Entonces era muy chévere, digamos. En ese momento, cuando usted empezó a trabajar de lleno en El Espectador, ¿entendió las implicaciones de lo que estaba denunciando Guillermo Cano y el peligro que corría? Sí, correcto. Pues ya llevábamos años en el periódico y estábamos, digamos, para ser fotógrafo también había que estar enterado. Había que leer cuando lo mandaban a uno al Congreso o algo, pues uno tenía que saber las noticias, tenía que saber a quién debería enfocar las cámaras. Entonces, cuando empiezan los carteles de la droga a querer tomarse a Colombia, pues uno ya estaba enterado de qué podía suceder, ¿no? ¿Pero se hablaba de ese tema dentro de la familia? No. Él nunca, no ponía temas, digamos, de la cotidianidad del periódico, no los llevaba a la casa. Digamos que ese era como su refugio y, por ejemplo, mi mamá le preguntaba, bueno, ¿qué hubo hoy a la hora del almuerzo? No hay nada. Y uno al otro día leía, llegó el hombre a la luna o alguna cosa de esa. Sí. Pero no mezclaba, digamos, la familia con el oficio, digamos. Sí. Yo no tuve el honor de conocerlo a él, pero todos me cuentan que era muy positivo. O sea, este retrato que está detrás de nosotros un poco lo refleja él, según lo que me ha contado, porque él veía el mundo así, de una manera muy positiva. Esa imagen es de cuando él fue a cubrir los Juegos Olímpicos de Múnich. Correcto, sí. Sí. Digamos, él no les decía, él jamás les dijo, estoy amenazado, estoy en peligro. No, nunca. Su oficio era orientar las noticias, el día a día, la primera página, hablar con los editorialistas, los columnistas, leer todos los periódicos para enterarse qué había fallado o qué se destacaba en el periódico del día, ¿no? Entonces él, digamos que el oficio de periodista lo ejercía a cabalidad, sin ningún miedo, sin ningún temor, porque él, como te decía al principio, tenía ese concepto de que estaba prestando un servicio social a la sociedad colombiana. Claro. Y para eso, pues él nunca quiso guardaespaldas, nunca se metió a pedir ayuda para poder ejercer el periodismo. Entonces, no veía las amenazas, si fue que se las dieron como un obstáculo para seguir adelante. Claro. Y así llegaron a la noche del 17 de diciembre de 1986, la noche en que lo asesinan saliendo de la sede del Espectador, los sicarios enviados por Pablo Escobar. ¿Cómo vivió usted ese día? ¿Qué recuerda de ese día? Pues terrible, una Navidad que empezaba, digamos, de una de las épocas que más gozaba
precisamente porque había eventos de novenas con la familia, era diciembre. Y yo salía porque en mi casa tenía una novena con familiares. Para ustedes la novena era sagrada y para don Guillermo, Y para él estar en también. familia esos días. Correcto. Entonces cada cual se fue yendo, creo que el único que quedaba todavía ese día era Juan Guillermo. Yo había salido unos 20 minutos antes, me había ido para la casa, arranqué la novena, empezamos a rezar, pues a leer el novenario. Sí. Y una llamada telefónica interrumpió ese festejo, digamos, de alguna forma, y era Marisol informándome que le habían disparado a él. Entonces ahí se acabó, pues salimos corriendo al lugar donde nos habían indicado y fue la muerte de todos, ¿no? Quedamos hechos pedazos. Claro. ¿Y usted alcanzó a llegar al periódico mismo al frente donde fue el ataque? ¿O llegó a Cajanal? No, yo ya llegué a Cajanal, sí. A la clínica. A la clínica, exactamente, y ya estaba ahí reunida toda la familia. ¿Qué significó para usted perder en ese momento al patriarca de la familia? ¿Cómo lo vivieron? Sí, pues digamos que Colombia perdió su mejor periodista, digamos, pero pues nosotros perdimos a nuestro padre, ¿no? Nuestra guía. Fue un acontecimiento pues que transformó toda nuestra existencia. ¿Sí? Claro. Eso precisamente, esa situación, aparte de que me imagino que fue muy complejo digerirla, fue previa al exilio que tuvieron que vivir ustedes. ¿Cómo fue ese proceso? ¿O Sí, por qué correcto. tuvo que irse del país? Pues es que mira, digamos que el asesinato de él fue otra de los golpes que empezó a darle, los carteles empezaron a darle a Colombia, ¿no? Nosotros a los 3 días del asesinato de él, después de la marcha del silencio y de todo esto, ya empezaron a llegar las cartas en que decía, sigue usted, su mamá, sigue su hermano, y ahí pues uno ya no sabía qué hacer. Sin embargo, logramos seguir adelante. Cartas del cartel de Medellín. Cartas de amenaza, no, digamos, no las firmaban los extraditables ni esto, pero sí se recibían en la correspondencia diaria del periódico, amenazas, ¿no? Que hay indicios de no sé qué, que hay cosas, que les van a poner una bomba. Y lo de nuestro exilio fue años después, cuando por primera vez se hablaba del paramilitarismo, de las autodefensas. Llegó al periódico un individuo que decía que quería entregarse a la Procuraduría. En esa época no había ni fiscales, ni estaba la Fiscalía. Diego Biafara. Correcto. Estamos hablando del germen del paramilitarismo en Colombia que El Espectador denunció en esa época. Correcto, entonces llegó que quería hablar, de la portería me llamaron y dije, mire, dígale, pues vigilen a ver si está armado o algo y háganlo subir. Y este señor llegó y empezó a hablar. Yo llamé a Ignacio Gómez, que era el encargado de la unidad investigativa, para ver si la información que estaba dando era validez, pues si tenía alguna validez o no. Y empezó a soltar una cantidad de información impresionante. Dónde estaban las oficinas de las AUC en Puerto Boyacá, dónde estaban situados los laboratorios de la droga, dónde estaba el ejército armado pues, de los narcos. Y yo decidí llamar a la Procuraduría. En ese momento creo que estaba Horacio Serpa de procurador. Y le dije, aquí hay un señor que parece tener mucha información. Después se lo llevaron al DAS, estaba Maza Márquez, y ahí dijimos, nosotros no publicamos nada hasta que haya alguna acción. Una verificación judicial. Una verificación y que se hagan allanamientos. Pero pasaron los meses y no había ningún ataque, pues ninguna inspección de esas autodefensas insípidas que se habían formado allá.
y nunca hubo nada. Entonces nosotros dijimos, vamos a publicarlo. Entonces nos dijeron, esperen un poco. Como a los 15 días hubo la gran misión de desbaratar laboratorios en esa zona y no sé cuántas toneladas de pasta de coca cogieron, pero nunca hubo ninguna intervención de las autodefensas. Entonces alguna información salió creo que fue en una revista de estas de consigna, tal vez fue un bocadillo de esos que decía que gracias al paramilitar que se había entregado en la oficina de Fernando Cano, en El Espectador, se había podido hacer todo eso. Entonces, ahí empezaron a llegar más amenazas, llamadas directas en mi casa, y nos tocó salir, a mí y a Juan ¿Hacia Guillermo. España? Salimos a España, donde estaba la familia. Pues tenemos familiares de parte de mi mamá, y ahí duramos unos cuantos meses. Viene el asesinato de Galán y como que había una reacción en el país que dijimos, es hora de estar allá. Claro. ¿Qué hacemos aquí? Hay que ir al frente de batalla. Sí. Y yo volví con mi familia y a los 3 días la bomba en El Espectador. Estamos hablando ya de septiembre de 1989. Sí, correcto. ¿Y cómo fue ese día? No, pues yo llegué, haga de cuenta, no me acuerdo bien, un miércoles, le había pedido a la secretaria que me mandara las ediciones del periódico de la semana anterior para enterarme y regresar al periódico el siguiente lunes. Y estábamos en esas y a las 6 de la mañana suena el bombazo en Bogotá y a los 10 minutos me llama mi mamá a confirmarme que había sido en El Espectador. Y ahí salimos derecho a recoger escombros. Claro. Pero esa decisión no es fácil. ¿Cómo decidir, vamos a recoger escombros y sobre todo a seguir publicando el periódico, así no haya ni rotativa, y no decir, oiga, el peligro es inminente, volvámonos a ir? Sí, yo creo que ahí está muy presente el espíritu de don Guillermo. No sé si es la adrenalina de esos momentos, de esos años tan horribles, pero yo creo que era mejor estar acá que perder pues, la oportunidad de contribuir a que la historia del país cambiara un poco, ¿no? Claro. Entonces volvimos. Claro. Y otro día clave en su vida y en la vida del Espectador, el 2 de diciembre de 1993, cuando matan a Pablo Escobar, ese día, ¿cómo lo procesó? Ese día pues estábamos en el periódico, me acuerdo muy bien. Y llega la noticia y pues no es sentir un alivio, sino, no sé, es un sentimiento bastante extraño. Lo primero que hice fue llamar a mi mamá, que estaba en su casa almorzando, y le comenté. Ella no pudo hablar, yo no pude seguir hablando, y después hubo un encuentro en la casa de ella, un abrazo y nada más, pues seguir, porque ¿qué más había que hacer? Seguimos adelante. Seguir adelante es el lema de sí. Pero digo, entre familias, por ejemplo, con su mamá, no había necesidad de decir nada, sino de estar juntos, sentirse unidos. Sí, hubo, digamos, devolverse la película y haber recordado mucho a don Guillermo, ¿no? Claro. Pero no era para fiestas, no era una delicia sentir nada, no había venganza, no había nada. Por eso estamos hablando de Guillermo Cano Izaza. Se cumplen 100 años de su natalicio y el Ministerio de Cultura declaró 2025 el año Guillermo Cano. ¿Por qué a esta altura hay que volver a hablar de Guillermo Cano y el qué representa para las nuevas generaciones? Hombre, pues yo pensaría que es volver a recordar su vida, es como descubrir eso que se nos fue perdiendo en este mundo tan individualizado, tan yo primero, ¿no? Es la gente escondida en las redes sociales, en un mundo que no se comparte, digamos. A pesar de que usted publique 80,000 fotos y haga memes y cosas, estamos viviendo casi que solos, ¿no? No nos importa el otro. Entonces yo creo que recordarlo, que los jóvenes de ahora vuelvan a mirar
su trabajo, su vida, su filosofía en los escritos, es importante como para ver, hay otro tipo de sociedad distinta, ¿no? Claro. Se puede vivir en comunidad y se puede ayudar a la comunidad y no vivir encerrados en uno mismo. Claro. Y para mí lo más importante es que él representaba esos valores que andan un poco refundidos, ¿no? Valentía, honestidad, decencia, tolerancia, solidaridad. Sí, ¿Por qué correcto. esos valores se han refundido en una sociedad que todavía tiene mucho de mafiosa? Sí, la verdad, desafortunadamente todavía nos falta mucho por reconstruir. Yo creo que es eso, es también el cuarto poder, como se llamaba antes a la prensa, ha perdido su rumbo. Hay muchos periodistas que perdieron esa misión que antes tenían y se ponen de frente a ser protagonistas de algo que no debería, o a convertirse en candidatos a la presidencia, o a utilizar los medios a favor de unas causas muy distintas al servicio de la democracia y de la sociedad colombiana. ¿Ya no quedan valientes como Guillermo Cano? ¿O cómo rescatar esa valentía para hacer mejor periodismo hoy en día? Pues la valentía yo creo que se da, como en el caso del Espectador, en seguir en pos de la verdad. Son muy pocos los medios que en Colombia están haciendo eso, entonces es regresar a eso. Uno se debe a los demás, no a una empresa. Entonces yo creo que hay que regresar a eso. Correcto. Pero esa lucha tan sacrificada contra el narcotráfico, una vez piensa, ¿sirvió de algo tanto sacrificio? Hoy en día seguimos viendo miles de manifestaciones mafiosas, ejércitos ilegales apoderándose de regiones, y entonces uno dice, ¿dónde quedó la lucha de Guillermo Cano y tantas víctimas? Sí, pues yo creo que precisamente Colombia no está todavía en manos de ellos, porque hubo personas que se enfrentaron, y aún las hay, a esos poderes que quieren saltar por encima de todas las instituciones democráticas para o defender un partido, o consolidar una idea política, o una visión personal de lo que es un país. Entonces, no funcionan las cosas así. Hay Colombia precisamente porque hubo un pasado en el que gente se atrevió a ponerle el pecho a ese interés de convertir el país en una finca de ellos. Claro, pero uno de todas maneras ve todas las formas de mafia transformadas hoy, ¿no? Y asumen nombres de Jorge Eliezer Gaitán, Cartel del Golfo, etcétera, etcétera. ¿Eso significa que se perdió la guerra contra el narcotráfico? No, yo no creo que esté perdida. Digamos, si las políticas internacionales se dieran a la tarea de buscar otra forma de perseguir el narcotráfico, yo creo que se lograrían muchas cosas. Digamos, se habla mucho de que sería una cosa negativa la legalización de la cocaína, por ejemplo, pero yo creo que lo que más les duele a ellos es el dinero, el no poder estar haciendo sus millones, y la legalización de la droga creo que cambiaría mucho las cosas, como en el pasado lograron acabar con esa mafia de los licores, ¿no? Del alcohol. Pero ese esquema hay que ensayar otras complejo, cosas. ¿no? Sí, es complejo, pero hay que ensayarlo. Correcto. Y justamente el gobierno, por ejemplo, en esta legislatura acaba de presentar una nueva ley de sometimiento, supuestamente para darle prioridad al cartel o al clan del Golfo para que deje las armas. ¿Eso tiene sentido a estas alturas? Ya hemos repetido muchas leyes de sometimiento y parece que no sirvieron de mucho. Yo creo que no sirve de mucho, digamos. Digamos, el acuerdo de paz con una guerrilla que estaba identificada como tal, que se había pervertido también en el negocio de la droga, sirvió. Colombia vivió unos pocos momentos de una realidad distinta, pero se diluyó
con los intereses de uno u otro partido político. Yo creo que meter en ese mismo saco a personas o a entidades o a grupos que son exclusivamente dedicados al narcotráfico o a la violencia no funciona, es un salpicón que no se le ve ningún futuro, ¿no? ¿Por qué cree que la paz total ha fracasado hasta ahora? Es muy difícil, ¿no? La paz total yo creo que solo se logra cuando se enfrentan las realidades distintas que hay en el país. No es lo mismo lo que está sucediendo en el Urabá que lo que sucede en los departamentos amazónicos o lo que pasa en La Guajira. Entonces, si queremos abordar con unas cosas que no solucionan la realidad de una de las regiones, pues nunca se logrará el objetivo de la paz total. Claro. Y la paz total incluye lo que sabemos, presencia estatal, desarrollo, incluye una palabra bien compleja que es perdón. El año pasado, el Estado colombiano le pidió perdón a Fernando Cano y su familia por el asesinato de don Guillermo Cano. ¿Eso para qué sirvió o qué significó para la familia digamos, Cano? después de tantos años, pareciera que eso es como un compromiso de firmar y decir palabras vanas, pero para la familia es muy importante, ¿no? Es como que por fin se reconoce que algo estuvo mal, que el Estado fue incapaz de proteger la vida de un servidor, de una persona que se defendía con una máquina de escribir, así como han asesinado a maestros y a líderes sociales sin ninguna razón, solo porque trataban de hacer sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy, muy importante y muy vital para tantas familias que no han recibido espiritualmente les sirvió a ustedes. Sí, claro, claro que sí, claro que sí. Yo creo que eso es uno lo que pediría como mínimo para toda esa cantidad de colombianos y colombianas que quedaron huérfanas de esposo, de padre, de hermano, ¿no? Si hoy, a propósito del centenario, le pudiera decir algo a don Guillermo Cano, ¿qué le diría? Que su espíritu está aquí todavía, que sus palabras fueron y son vitales para poder pensar en una sociedad distinta y que no todo se perdió. De acuerdo. Fernando Cano Busquets, seguramente lo verán en exposiciones fotográficas, espero que siga con esa visión de país. Gracias por haber estado acá. Gracias, Nelson, por traerme otra vez de regreso a esa redacción tan entrañable del Espectador. Y gracias a ustedes por seguir Entrevistas El Espectador.